Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Venga, vamos a ver una cosa que es un poquito así áspera, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver lo que es el título 2 de la Ley de la Función Pública Valenciana, la Ley 10/2010. Este título trata de los órganos ejecutivos en materia de función pública en la administración de la Generalitat Valenciana. En la administración de la Generalitat Valenciana, es decir, estamos yéndonos a consellerías y a presidencia, aunque todo eso nos sirve también para universidades y administración local, como dijimos, dentro del ámbito de la comunidad autónoma valenciana. Vale, vamos a ver. Órganos ejecutivos de la comunidad, de la Administración Pública Valenciana tenemos, en primer lugar, al presidente de la Generalitat. En segundo lugar tenemos al Consell, es decir, al grupo de consejeres y el presidente juntos, ¿no? Lo que es el gobierno valenciano. En tercer lugar tenemos al conseller, mejor dicho, consellera de Función Pública. Y en último lugar tenemos el Consell Interdepartamental de Retribuciones, una copia de un organismo con el mismo nombre en castellano que hay en el Estado. Entonces son 4 los órganos ejecutivos, ¿no? Presidente de la Generalitat, Consell, o Gobierno Valenciano, consellera con competencias en materia de función pública y el Consell Interdepartamental de Retribuciones. Vale, ahora, vamos a ver. Antes de comenzar con las funciones de los 4, pese a todo esto pese a que estos son los órganos ejecutivos y que en cada consellería el máximo órgano es el conseller correspondiente, el que ostenta la jefatura superior del personal en cada consellería es el subsecretario. Es el titular de la subsecretaría de la consellería. Esto lo remarco porque es una pregunta que sale mucho. Entonces, el jefe superior de personal en cada consellería es el titular de la subsecretaría, el subsecretario o subsecretaría. Entonces, eso por un lado. Y ya nos vamos a las funciones, ¿no?, de cada uno de los órganos ejecutivos. En cuanto al presidente de la Generalitat, presidente de la Generalitat, que es la máxima autoridad de las máximas autoridades en materia de función pública, tiene 4 funciones. Tiene el de resolver conflictos que puedan existir entre instituciones y de atribuciones, es decir, de funciones. ¿De acuerdo? Resuelve conflictos de institucionales y de atribuciones. Luego también es el que, ¿cómo se diría? Es el que otorga los premios y son premios, concede premios y recompensas, concede los premios y las recompensas. Eso es muy de foto. Luego también firma los acuerdos de cooperación o convenios que puedan existir de cooperación entre distintas administraciones autónomas en materia de función pública. Y me falta la última, que es lo que es impulsar, supervisar y establecer políticas de función pública. Estas serían las 4 funciones del presidente de la Generalitat: resolver conflictos de atribuciones e institucionales, impulsar y establecer y proyectar las políticas en materia de función pública, otorgar o conceder premios y recompensas, pues medallitas, ¿no?, y firmar convenios de acuerdos, que eso también es como muy de foto. Eso en cuanto al presidente de la Generalitat. Ahora nos vamos al Consell, al gobierno valenciano. ¿Qué hace el Consell, el gobierno valenciano? Fijaros en el verbo que voy a utilizar, porque van a ser, salvo una vez, son siempre aprobar, acordar, acordar. En el Consell. Bueno, el Consell aprueba todos los proyectos de ley en materia de función pública. Aprueba proyectos de ley. El Consell aprueba siempre los proyectos de ley para poder elevarlos a las Cortes Valencianas, ¿no? Pues todos los de función pública los aprueba el Consell. Y decretos que puedan necesitarse en materia de personal. Eso uno. Importantísima, aprueba la oferta de empleo público. Aprueba la oferta de empleo público. Esa gusta mucho, aprueba la oferta de empleo público. Luego tenemos, acuerda la separación del servicio. Acordaros que la separación del servicio es el despido, es como se le llama en realidad el despido del funcionario. Entonces el acuerdo para despedir a un funcionario, para separar, que es como se tiene que decir, para separar a un funcionario, lo tiene que adoptar el Consell.
Luego tenemos, establece instrucciones y directrices para que los representantes del Consell negocien con las organizaciones sindicales conforme a esas directrices. Y luego tenemos también una muy importante que es previa, o sea, antes hay que escuchar a los sindicatos, no hay que oírlos, pero es, en cualquier caso, ellos, el Consell es el que acuerda los decretos de los servicios mínimos cuando van a haber huelgas. Esto en cuanto al Consell. Me voy al siguiente. ¿De acuerdo? O sea, importantísimo, ¿no? Aprueba, perdón, en cuanto al Consell, importantísimo, aprueba proyectos de ley, aprueba decretos en materia de personal, aprueba la oferta de empleo público, acuerda la separación de servicio, establece directrices como coordenadas, ¿no?, para la negociación con los sindicatos. ¿De acuerdo? Me voy a las funciones de la consellera, porque hoy en día es consellera, competente en materia de función pública. Bueno, vamos a ver. Propone los anteproyectos de ley. Las leyes son primero anteproyecto en consellería, ¿no? Luego proyecto cuando es elevado al Consell y aprobado por el Consell, y luego es ley cuando son aprobadas por las Cortes Valencianas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién aprueba los anteproyectos que son elevados al Consell en materia de función pública? Pues la consellera de Función Pública. Luego tenemos proyectos de decretos de personal. ¿De acuerdo? Otorga los títulos de funcionario. La consellera de Función Pública es la que otorga el título de funcionario cuando supera el proceso selectivo, has hecho el nombramiento y todo el jaleo. Quien te firma el título de funcionario es la consellera de Función Pública. Aprueba las relaciones de puestos de trabajo, las famosas RPTs. Aprueba las relaciones de puestos de trabajo. Clasifica al personal conforme lo establecido en normativa y reglamentos, en la ley y en los reglamentos, o sea, RPTs, clasificación de personal. Elabora la oferta de empleo público, es decir, el Consell aprueba la oferta de empleo público, pero quien la elabora es la Consellería con competencias en materia de función pública. Luego tenemos también que es quien interviene en las negociaciones con los sindicatos, o sea, quien establecía las directrices para la negociación era el Consell, pero quien interviene en la negociación es la consellera de Función Pública. Y luego tenemos que impulsa, coordina y ejecuta ejecuta planes en materia de personal, en materia de formación, en materia de acción social. Luego también tenemos que, importantísimo, es quien aprueba las convocatorias de selección de personal, es decir, el Consell aprueba la oferta de empleo público, que es el aviso de necesitamos o hay vacantes, tantos puestos de trabajo que vamos a sacar para la selección de personal externo, o sea, por medio de procesos de selección externo o por medios de promoción interno, queremos cubrir estas vacantes, es decir, el Consell hace la oferta, hace el aviso, pero luego quien dice, bueno, pues para seleccionar al cuerpo de auxiliares administrativos hace falta superar tantos exámenes, los exámenes corresponderán a este temario, eso ya quien hace las bases, establece las bases de las convocatorias, quien aprueba las convocatorias, quien establece también los tribunales, eso ya es la consellera competente en materia de función pública. Luego tenemos también que es quien dirige todos los asuntos de personal, consellera de Función Pública. Importantísimo, crea, mantiene y gestiona el registro de personal y el registro de puestos de trabajo. Registro de personal y registro de puestos de trabajo es una competencia de la Consellería de Función Pública. Y luego tenemos que es el que autoriza o efectúa los nombramientos de los funcionarios y los contratos de los laborales, y también es el que concede las jubilaciones, es la que concede jubilaciones, así como acuerda la pérdida de la condición de personal funcionario. Acuerda la pérdida de la condición, es decir, si alguien renuncia, si alguien fallece, si alguien se jubila, es quien acuerda la pérdida de la condición, no la separación. Acordaros que la separación es una competencia del Consell, la separación. Vale, esto por un lado. Ahora, más cosas. Todo lo que le corresponde a la consellera de Función Pública es como una excepción. Le va a corresponder a la consellera, que también es mujer, de Sanidad, cuando estemos hablando de personal adscrito a la Consellería de Sanidad, tanto funcionario como laboral. Eso por otro lado. Ahora, el último órgano ejecutivo, el Consell Interdepartamental de Retribuciones. Este es un órgano colegiado.
que trata sobre temas de función pública y de retribuciones, es decir, lo que hace es coordinar las competencias, funciones de la Consellería de Función Pública con la Consellería competente en materia de presupuestos y gastos. Entonces, poner en común, ¿no? Pues lo que hace es crear un entendimiento entre lo que serían las relaciones de los puestos de trabajo y las retribuciones, ¿de acuerdo? Vale. En cuanto a quién les integra en el Consejo Interdepartamental de Retribuciones, pues lo integra el titular de la Secretaría Autonómica de Función Pública, y si no lo hay, pues quien designe el conseller, que sería quien ejerce la presidencia. Es la Secretaría quien ejerce la titularidad de la Secretaría Autonómica en materia de presupuestos y gastos. Si no existe Secretaría Autonómica, quien designe el conseller, que sería el vicepresidente. Y luego tenemos Dirección General de Función Pública, Dirección General de Presupuestos y Gastos, un vocal de Presidencia de Generalitat y 6 vocales designados a partes iguales, es decir, 3 y 3, de la Consellería de Función Pública y de la Consellería de Presupuestos y Gastos, entre funcionarios del subgrupo de titulación A1. Vale, en cuanto a qué le corresponde, pues elaboran propuestas conjuntas en materia de el complemento de, ¿cómo se llama? El complemento de actividad profesional, los aumentos de retribuciones, la oferta de empleo público. Ellos lo que hacen es elaborar propuestas conjuntas. El Consejo Interdepartamental de Retribuciones lo que está buscando es una coordinación constante entre las dos consellerías que os estoy diciendo, ¿eh? Vale, más cosas. Vale, como he dicho, estos son, os he nombrado como miembros del Consejo Interdepartamental al secretario autonómico, director general de Función Pública, director general de Presupuestos y Gastos, director general, un vocal designado por presidencia y 6 funcionarios de su grupo A1. Necesita un órgano de apoyo, que es la Comisión Ejecutiva. Mirad lo que os digo, al Consejo Interdepartamental de Retribuciones se le conoce como CIR, Consejo Interdepartamental de Retribuciones. Y depende de él directamente lo que es una comisión ejecutiva. Lo digo en valenciano porque es como está hecha la denominación, ¿eh? La comisión ejecutiva se la conoce como CCIR, Comisión Ejecutiva del Consejo Interdepartamental de Retribuciones. ¿De acuerdo? Que está compuesta paritariamente, es decir, por un número de miembros igual de la Consellería competente en materia de función pública y la Consellería competente en materia de presupuestos y gastos. Lo que es su organización se establecerá reglamentariamente, viene establecida todo por reglamento. Esto en cuanto a órganos ejecutivos. Órganos ejecutivos, es decir, que tienen funciones muy potentes en materia de función pública valenciana. Pero dentro de este título 2 que habla de los órganos, ¿no?, hay un segundo capítulo que está dedicado al Consell Asesor de Función Pública. Consell Asesor de Función Pública. Este no es órgano ejecutivo. Yo no quiero ofender a nadie, pero no sé muy bien lo que hace. O sea, yo lo que sé es que el Consell Asesor de Función Pública, no sé por qué lo dice la ley 10/2010, ¿no? El Consell Asesor de Función Pública es un órgano colegiado, es decir, formado por un montón de personas, que lo que se dedican es al estudio, al análisis y asesoramiento en materia de empleo público. Mirad lo que os digo. Los informes que ellos y propuestas que este Consell Asesor de Función Pública Valenciana realice no vinculan, no obligan a nadie. Y tienen funciones en la medida en que se les haga una consulta o se les pida su participación. Si no, es una cosa muy light. Del Consell Asesor de la Función Pública Valenciana, bueno, destaco que pese a que sus informes y propuestas no tienen carácter vinculante, y que es un órgano de estudio, análisis y asesoramiento en materia de empleo público, son un montón de gente, pero muchísima gente, así como hemos visto que el CIR son poquitos en realidad, ¿no? En cambio, el Consejo Asesor de la Función Pública Valenciana son un montón de gente.
porque tenemos por un lado la presidenta, que es la consellera de la Función Pública Valenciana, o en quien ella delegue, ¿no? Pero luego tenemos 14 vocales natos, es decir, 14 personas que son, en la medida en que ocupan un cargo, también son miembros del Consell Asesor de la Función Pública, y 9 vocales electivos. Yo creo que aquí se han equivocado con la palabra electivos, pero bueno, 9 vocales electivos, o más bien designados, ¿no? Es decir, hay una presidenta, 14 vocales natos, 9 vocales electivos. Lo que he dicho, la presidencia, la consellera, no, me equivoco antes, no dice nada de delegar, la consellera que tenga competencias en materia de función pública. Muy bien. Y luego tenemos 6 vocales natos, que sí que pueden delegar, que son la Secretaría Autonómica de Función Pública, la Secretaría Autonómica de Presupuestos y Gastos, Abogacía General de la Generalitat, Dirección General Competente de Función Pública, que es quien ejercería las competencias de secretaría, del órgano de secretaría dentro de este órgano colegiado, es quien realiza las convocatorias, quien tiene la documentación siempre preparada. Secretaría es lo que sería la Dirección General de Función Pública. Además está la Dirección General de Presupuestos y Gastos, la Dirección General de Administración Local, la Dirección General de Universidades Públicas, la Dirección General de Instituciones Sanitarias, la Dirección General de Personal Docente, o sea, la de gente. Y luego además, dentro de los natos, aunque no son tan natos, ¿no?, hay un representante de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, un representante de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, dos representantes de universidades públicas, 2 representantes de universidades públicas y 2 representantes de organizaciones sindicales, que están en la mesa general de negociación, la más básica, la que sería la número 1. Estos son los natos. Luego están los electos, que eran 9, hemos dicho. 9 vocales electivos, que no son electivos propiamente, son 9 personas designadas por la Consellería de Función Pública, entre personas de reconocido prestigio, representantes de organismos o instituciones que tienen relación con el empleo público valenciano. Y ya está. Y hasta aquí hemos terminado el título 2 de la Ley de Función Pública Valenciana, que es un poquito así áspero, pero bueno, tampoco hay que pasarse, ¿no? Hemos visto los órganos ejecutivos, ¿no? El presidente, las funciones del presidente de la Generalitat, las funciones del Consell o Gobierno Valenciano, las funciones de la Consellera de Función Pública, el Consell Interdepartamental de Retribuciones, es decir, el CIR. Hemos visto que depende directamente del CIR la Comisión Ejecutiva del Consell Interdepartamental de Retribuciones, que es el CECIR, y hemos visto por último, ¿no?, el Consell Asesor de la Función Pública Valenciana. Bueno, hasta la próxima. Chao.